Hola chicos, hoy les voy a enseñar cómo conseguir el logro agujero negro supermasivo, que según yo estaba como por acá. No sé dónde lo tengo ese logro, pero bueno, aquí está, miren. Bueno, lo primero que vamos a hacer es irnos al sistema solar. Vamos a picarle. Vamos a poner un Black Hole Gold aquí, otro acá. Luego vamos a hacer esto si quieren. Yo le voy a poner Throw Planet y lo voy a hacer para acá, para que colisionen. Cámara rápida. Y cuando se colisionen les va a aparecer el logro aquí en esta parte de la pantalla, ahí donde se ve eso blanco moviéndose, pero como a mí no me aparece porque ya la hice. Así es que denle like y comenten si